soy Carolina presentándoles Impacto Informativo Los Valientes. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Hoy estaremos hablando sobre la parashá Matot Masei, la mitzvot sobre los ídolos, la reflexión, el arrepentimiento genuino y ¿sabías qué? Vamos a empezar con Walid, que nos trae la parashá. Shalom amigos, una vez más en nuestro segmento del estudio de la parashá de la semana. Como siempre, tomé lo más relevante para mí de estas porciones para traerles esta enseñanza. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Esta semana nos corresponde estudiar las parashot Matot, en español tribus, y Maseis, en español travesías o jornadas. Hoy me voy a enfocar solamente en la parashá Masei. Esta parashá o porción de la Torá va desde Bamidbar o Números capítulo 33 versículo 1 hasta Bamidbar o Números capítulo 36 versículo 13. Esta porción de la Torá nos da detalladamente el nombre de cada uno de los sitios donde el pueblo de Israel acampó. Es importante recordar que Israel no anduvo por el desierto errante. Aunque su viaje duró 40 años, fue guiado en todo momento por el Espíritu de Yahweh, quien en forma de columna de fuego o nubes de gloria dirigió las jornadas. Este viaje a través del desierto es además un texto profético, ya que sabemos que muy pronto Yahweh sacará de los países del mundo su remanente, tal como lo expresa el profeta Ezequiel. Leamos Ezequiel capítulo 20, versículo 33 al 37. Vivo yo, dice Yahweh, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reunir sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigiré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Masei es la forma plural posesiva de masá, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. Es interesante conocer el nombre de los sitios que alojaron al pueblo de Israel, porque como siempre encierran un gran mensaje. Por ejemplo, la primera jornada representa la totalidad del plan del Eterno. Vamos a Números 33 del 1 al 5. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también había hecho Yahweh juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. El pueblo salió de Ramesés, que significa hijo del sol, hasta Sucot o tabernáculo, que representa la presencia misma del Eterno. ¿No es muy interesante?
¿No fue nuestra primera jornada salir de la adoración al sol, a lo pagano, para venir a Sucot, a la casa del Eterno? Hay que salir de Ramesés, amigos, y escuchar el llamado del Eterno. Vamos a una jornada muy significativa. Leamos Números capítulo 33, versículo 8 al 9. Salieron de Pihirot y pasaron en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Ya el pueblo había salido de Ramesés, hijo del sol, a Sucot, presencia del Eterno. Pasan del Mar Rojo, símbolo de Tevilá o inmersión en agua, o sea, el bautismo, y después de 3 días, símbolo de la escritura de muerte y resurrección, llegan a Mara, donde encuentran las aguas que necesitaban para calmar su sed. El agua representa la Torá. ¿Qué nos dice Éxodo 15, 25? Y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Un madero, un árbol, en las aguas las endulzaron. Imagen profética de Yeshua en el madero, que quitó de nosotros las aguas amargas que teníamos que tomar por nuestro pecado. Número 5, una vez endulzadas las aguas por la presencia de Yeshua, el pueblo recibe la Torá, estatutos y ordenanzas con la siguiente promesa. Éxodo capítulo 15, 26 nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Llegaron a Elim, palmeras, donde hallaron 12 fuentes de agua que representan las 12 tribus de Israel. Nosotros, hasta el momento del llamado del Padre, estábamos en Mara, donde cuando entendimos que la presencia de Yeshua en nuestro camino nos traía a la Torá, dimos el paso hacia adelante a Elim para ser parte de las 12 tribus de Israel, el pueblo del Eterno. No nos quedemos en Mara, debemos llegar a Elim. La siguiente parada es Etam, que significa con ellos, su reja de arado. Yeshua comparó nuestro caminar con el Eterno, con tomar el arado en Lucas capítulo 9, versículo 62. Yeshua dijo, nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno para servir en el reino de Yahweh. Es tiempo de tomar el arado. El Eterno quiere un pueblo apartado, santo. Ser apartado, amigos, trae bendición. Como siempre, deseamos de lo más profundo de nuestro corazón que con esta enseñanza de su bendita Torá, el Eterno nos ayude a afirmarnos y más en Él, y sea de gran bendición a su vida. Shalom Alejem, nos vemos pronto en el próximo estudio de la Torá. Regresamos con Carolina. Gracias, Walid. Muy interesante la observación. Nuestra primera jornada fue salir de adorar al sol para adorar a Dios en el día que Él designó. Ahora vamos con Omar, que nos trae los mandamientos. Gracias, Carolina. Hola a todos. Espero que todos se encuentren bien y expectantes de lo que el Eterno nos está regalando hoy a través de cada segmento. Hoy vamos a hablar sobre el mandamiento que nos trae advertencia sobre los ídolos. Antes de este mandamiento, tenemos el mandamiento de tener identidad de quién es Elohim, el Dios que nos sacó de la esclavitud, a quien debemos toda nuestra adoración. Miremoslo en Éxodo 22. Éxodo 22 dice así: Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. El mandamiento de no practicar la idolatría lo vamos a leer en Éxodo 23 al 6. Y dice así: No tengas ningún otro Dios aparte de mí.
no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Qué implica la expresión no tengas? Implica que no tengas en tu posesión, en tu terreno, en tu casa, en tu mente, en tu corazón, en tu intelecto, en tus pensamientos, en tu alma, en tu espacio, ningún otro Dios. Se considera que está prohibido en tu casa resguardar o almacenar idolatría, aunque no sea tuya. Pero también a veces ponemos otras cosas o personas como prioridades antes que a Dios. Pensemos, algunas veces hemos puesto a personas, tradiciones, familia, el trabajo, aspiraciones profesionales, actividades recreativas, etc. Debemos entender que un ídolo es algo o alguien que ocupan el lugar de Dios en la vida de una persona, es decir, su prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad suprema? ¿Nos inclinamos ante dioses o honramos otras prioridades antes que a Dios? ¿A quién adoramos? ¿Nos hemos olvidado de seguir a Elohim, quien enseñó que si lo amamos, guardamos sus mandamientos? Parte de guardar este mandamiento significa no realizar ningún pacto con nada ni con nadie. Veamos la exhortación del Eterno en Éxodo 23, 31 al 33. Y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra, y tú los expulsarás de tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Es muy importante entender por qué esta advertencia de Dios de no tener asociaciones con personas que hacen cosas que el Eterno prohíbe o no hacen lo que Él manda, porque tarde que temprano podemos caer en sus prácticas, como ha pasado con el pueblo de Dios a lo largo de la historia. También nos advierte sobre no comer ni beber de las ofrendas de la idolatría, la cual encontramos en Éxodo 34:15. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio, y tú irás con ellos. Otra advertencia respecto a no ofrecer ni hijos ni animales a dioses, en Levítico 18:21. Levítico 18:21 dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Yahweh. Este mandamiento nos exhorta y nos llama a que seamos fieles al Señor, porque se puede encender su celo, se enciende su ira, y muchas veces por eso vemos las consecuencias de la desobediencia venir sobre nuestras vidas. Dios nos está anhelando todos los días. Quiere que estemos en su casa, que estemos cerca de Él, en su presencia. El Eterno en toda su palabra nos dice: yo tengo algo preparado para ti, algo mucho mejor que cualquier cosa que pueda ofrecerte el mundo. Así que examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro interior, examinemos nuestros pensamientos para ver si hay una parte que no le hemos entregado a Dios. Descubriremos qué es lo que hemos puesto en su lugar, que solo te debe pertenecer a Él. En Proverbios 28:9 dice:
Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley, es decir, la Torá, sus mandamientos. Así que enfoquémonos en tener una relación con Dios, esforzándonos por conocerlo y obedecerlo, obedecer sus mandamientos. Si tienes alguna pregunta, déjanoslo saber en los comentarios o envíanos un correo electrónico y responderemos a cualquier duda que tengas al respecto de este tema. Seguimos al estudio. Gracias, familia. Muchas gracias, Omar. Es importante examinarnos y saber si estamos honrando otra cosa u honrando otra persona más que a Dios. Continuamos con el Roe Humberto que nos trae Reflexionemos. Shalom amigos, espero que se encuentren muy bien. Estoy muy agradecido con el Eterno por la oportunidad que me da de compartir una vez más una reflexión. La del día de hoy la he titulado Un arrepentimiento genuino. Este tema es trascendental en nuestro crecimiento y avanzar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural. Si bien es cierto, todos cometemos errores y tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, pero en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer un alto y arrepentirnos de aquellas cosas que se han hecho mal, que nos han detenido tal vez, que han roto relaciones, y todo esto no ha permitido que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Desde mi punto de vista, mis hermanos, no podemos pasar la vida justificándonos, diciendo que aún estamos en un proceso. Si bien es cierto, estamos en un proceso donde tenemos que avanzar, corrigiendo y mejorando nuestras acciones. La palabra techuvá, en hebreo, comúnmente traducida como arrepentimiento, tiene más profundidad y alcance de lo que nosotros podemos pensar. La palabra techuvá tiene por raíz la palabra hebrea chuvá, que significa volver hacia algo. Arrepentirse no solamente es recordar el pecado y suplicar, pidiendo perdón, dándose golpes de pecho. La verdadera teshuvá es dar muestras de genuino arrepentimiento, haciendo la voluntad de Yahweh, es decir, obedeciendo sus mandamientos. El resultado de esta acción traerá a tu vida libertad, shalom y buenos frutos. Miremos lo que dice la palabra en 2 Crónicas 7:14 al respecto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A través de la historia del pueblo de Dios, observamos que cuando se desviaron desobedeciendo la Torá y se alejaron del Padre, los profetas animaban a volver hacia Yahweh y andar en los caminos de Él, es decir, hacer techuvá, regresando al Padre. Y cada vez que el pueblo tomó la decisión de regresar al Padre, Él peleó por ellos, los bendijo, los protegió, etc. La palabra de Dios nos dice en Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un ejemplo de techuvá lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo, que para muchos fue simplemente un joven que tomó su herencia, la malgastó, generó necesidad en él mismo y regresó al padre. Pero realmente se trata de la historia de la casa de Israel o la casa de Efraín, que fue esparcida por todo el mundo a causa de su pecado de idolatría, adorando a dioses paganos y olvidándose del Padre. Hoy estamos viendo cómo muchos están regresando a la casa del Padre y a la obediencia a la Torá. Esta parábola la puedes encontrar en Lucas 15, 11 y 32. 11 al 32, perdón. Una vez que hacemos techuvá, debemos continuar con nuestro proceso de restauración, avanzando, corrigiendo aquellos malos hábitos y acciones que van en contra de la voluntad del Padre. Debemos entender que aunque nos arrepentimos, las consecuencias vienen, pues todo lo que sembramos cosechamos. Miremos otro ejemplo en la vida del rey David. Este fue un hombre escogido por Yahweh para liderar a su pueblo, un hombre ungido, pero en un momento de distracción quitó la mirada de Dios y se desvió
y miró cosas que no tenía que mirar y deseó cosas que no tenía que desear, dando rienda suelta a su carne y terminando transgrediendo la Torá, y terminó con consecuencias muy graves. A pesar de su arrepentimiento delante de Dios, él tuvo que sufrir la muerte de su hijo. Luego de este arrepentimiento, el rey David escribió el Salmo 51, humillándose él y arrepintiéndose. Salmo 51 del 1 al 9 dice esos primeros versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en la maldad he sido formado y en el pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Esta es una historia de mucha enseñanza y yo los invito a que la lean en 2 Samuel capítulo 11 y 12 y reflexionen sobre este tema tan importante que es Teshuvá. Somos una Keilah que venimos trabajando en hacer Teshuvá y estudiando la Torá para conocer la historia de nuestro pueblo y los mitzvot, o sea, los mandamientos de Dios, y procurarnos ponernos por obra para así reconocer y conocer al Elohim al cual servimos. Hasta aquí, mis hermanos, este segmento de Reflexionemos. Los invito a que tomen un tiempo para meditar en estas palabras. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Impacto Informativo Los Valientes. No te lo pierdas, no te olvides de darle like y compartir y suscríbete. Shalom Alejen, regresamos con Carolina. Gracias, Pastor Humberto. Es verdad, no podemos pasar nuestra vida justificándonos. Es importante hacer un cambio pronto. Seguimos con Cristina, que nos trae ¿Sabías qué? Shalom a todos. Siempre es un gusto saludarlos y saber que nos ven. Como siempre, esperamos que estén aprendiendo con nosotros y que tus ojos espirituales se estén abriendo. ¿Sabías qué? ¿Sabías que cuando Yeshua, los apóstoles o sus discípulos se referían a las escrituras, estaban refiriéndose en realidad al antiguo pacto o lo que se conoce como el Antiguo Testamento? Miremos qué dijo Yeshua en Juan 5:39. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo escrito en el antiguo pacto es lo que da testimonio de Yeshua. Por eso, Él es el cumplimiento de lo que está escrito allí de Él. Ahora, vamos a Mateo 21, versículo 42. Yeshua les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero, entonces, ¿a qué escritura se refería Yeshua? Se refería a Salmos 118, versículo 22. ¿Qué dice? Miremoslo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Amigos, cuando estudiamos la Biblia desde todo su contexto, entendemos que el nuevo pacto, lo que se llama el Nuevo Testamento, es la confirmación y cumplimiento de lo que se dijo en el antiguo pacto. El apóstol Pablo, por su parte, también enseñó las escrituras a sus discípulos, es decir, el Tanaj en hebreo, o lo que se conoce como Antiguo Testamento. Vamos a Hechos 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados, los discípulos de Pablo en Berea entraron en la sinagoga a estudiar la Torá y los profetas, como se hace hoy en día cada Shabbat. Y no solo eso, ellos recibían la palabra y la escudriñaban. ¿Sabías qué? Que el nuevo pacto, o lo que se conoce como Nuevo Testamento, fue escrito mucho después de la muerte de Yeshua y que él ascendió a los chamaín, es decir, a los cielos. No existe una fecha exacta en que fueron escritos los evangelios o las cartas apostólicas. Se presume que el evangelio de Mateo fue escrito en el año 55, como se llama hoy en día después de Cristo o de la era común. Y Marcos en el año 50, después de Mashiach. Lucas en el año 60, después de Mashiach. Juan entre el 90 y el 100. Las cartas de Juan y Pedro probablemente entre el 70 y el año 100. Las cartas paulinas se fecharon entre el 50 y el 65 después de Mashiach. Amados, es decir, pasaron 50 años después de la muerte de Yeshua cuando se empezó a escribir el primer evangelio. ¿Sabías qué? Que el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, pero las versiones más antiguas de los textos se conservan y están escritas en griego. El Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, pero no fue Marcos, sino Mateo, el primer evangelio cuyo relato fue publicado. Epifanio afirmó: los judíos tienen todo el evangelio de Mateo en hebreo. Jerónimo, que estaba bien versado en hebreo, tradujo todo el Tanakh al latín, conociéndose actualmente como la Vulgata Latina de Jerónimo. Él afirmó: Mateo fue el primero en Judá en componer el evangelio del Mashiach con letras y palabras hebreas. ¿Quién fue el que posteriormente lo tradujo al griego? Es algo que no se sabe con seguridad. Es más, el texto hebreo mismo se conserva en la biblioteca de Cesarea, que el mártir Pánfilo reunió con sumo cuidado. Como hemos podido observar, amigos, lo que se conoce como el Nuevo Testamento fue escrito muchos años después de la partida de Yeshua de esta tierra. Así que las escrituras a las que se refiere el Nuevo Pacto, es decir, el Nuevo Testamento, son nada más ni nada menos que el Antiguo Pacto. Amigos, es bueno escudriñar las escrituras y entender el contexto bíblico. Los sigo motivando para que te suscribas, para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Cuando tú te suscribes, te llegan las notificaciones. Y yo creo que si has llegado hasta aquí es porque te interesa el contenido que te estamos presentando. Con la ayuda del Eterno, te veo en la próxima. Volvemos con Carolina. Shalom Alejem. Muchas gracias, Cristina. Son temas en los cuales no habíamos profundizado o tal vez no teníamos conocimiento de ello. Y hoy nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene escudriñar y profundizar en las Escrituras. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y apoyarnos. Los dejo con los saludos, pero recuerda que tú también nos puedes mandar los saludos al correo electrónico losvalientesdeyeshua@gmail.com. Hasta pronto. Hola, desde Greensboro, Carolina del Norte, le mando un saludo a la casa de Israel, los valientes de Yeshua. Dale like y suscríbete. Greetings from Georgia. Shout out to Los Valientes de Yeshua. Please give like and subscribe.